Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestros video tutoriales acerca del funcionamiento de la herramienta de análisis numérico y matricial Scilab. Mi nombre es Stephen Pinto y estaré acompañándonos una vez más en el desarrollo del presente curso. No olviden enviar sus comentarios y sugerencias a través del canal sgpintom, al correo electrónico stephengpinto@gmail.com o en Twitter en @stephengpinto. Muy bien, en el presente video tutorial exploraremos directamente lo que son las instrucciones básicas de entrada y salida, la definición de las operaciones elementales, lo que son las constantes y la definición de variables en Scilab. Bueno, para este efecto vamos a trabajar ya directamente con nuestra aplicación Scilab. Ya está cargada, ya está lista para el trabajo y pues iniciaremos nosotros. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que en Scilab existen lo que se denominan comentarios, al igual que en cualquier lenguaje de programación. Los comentarios se van a hacer simplemente con la doble barra, con la cual uno puede ingresar un comentario. Vamos a colocar ejemplo 1. Recordemos que los comentarios son líneas de código que no son interpretadas por el compilador, son líneas que se saltan y que solamente hacen parte de elementos de referencia para el programador. ¿Listo? Yo puedo colocar cualquier información después de las dos barras diagonales, los dos slash, puedo indicar cualquier cosa. Vamos a colocar aquí algo. Entonces, ejemplo de funcionamiento de la consola de Scilab. Bueno, cabe aclarar que aquí en Scilab lo importante es que yo simplemente con la instrucción enter en esta consola o en este prompt, pues ingreso cada una de las instrucciones y quedan registradas. Algo interesante es que en nuestro histórico de comandos va a aparecer visualizadas las instrucciones que se han ejecutado. Entonces, por ejemplo, esas instrucciones que están aquí, que ya hablaremos que fueron ejecutadas pues anteriormente. Bueno, vamos nosotros aquí a mirar ahora lo siguiente. Scilab es un lenguaje que está orientado al análisis numérico y me va a permitir trabajar directamente con operaciones, con funciones, llamémoslo, con comparaciones, con elementos de texto, etcétera, y todo lo maneja directamente como una consola de entrada-salida. Me explico, vamos a hacer un ejemplo. Pensemos que yo escribo por ejemplo el número 23 y si le doy enter me va a salir directamente el número 23. Si yo le coloco por ejemplo el número 3.4, los puntos decimales se deben hacer no con coma sino con punto decimal, pues simplemente va a generar el número. De pronto número negativo, menos 2. Entonces si nos damos cuenta pues la escritura es bastante sencilla. Entonces hay algo interesante. Cuando nosotros vamos a trabajar en Scilab y requerimos, por ejemplo, trabajar con expresiones de texto, con lo que serían palabras o cadenas de caracteres, lo que serían los tipos de datos que en programación se denominan string, pues nosotros requerimos ingresarlos de una manera distinta. Para ello utilizamos la escritura entre comillas. Voy a colocar, por ejemplo, curso de Scilab. Y entonces aquí directamente en el prompt me va a aparecer el resultado de la operación. Entonces en este caso tenemos que curso Scilab queda representado como una frase seguida porque se encuentra entre comillas. También la podría escribir entre comillas sencilla, curso de Scilab, y nos damos cuenta que el resultado es exactamente el mismo. Hay algo adicional. Si nosotros observamos directamente el explorador de variables, vamos a encontrar que existe ya una variable determinada que es la variable ANS, conocida también como la variable de respuesta o la variable que voy a escribir por aquí, la variable answer, que por supuesto nos va a almacenar el último resultado de la operación. Veamos que en este momento el tipo que se está manejando es el tipo string, lo cual quiere decir que estoy trabajando con una cadena de caracteres. Pero también yo podría colocar en algún momento una variable numérica. Coloquemos por ejemplo 3.099 y observaremos cómo automáticamente cambia directamente, pues por supuesto nuestro almacenamiento, y la variable ans cambió ahora a ser de tipo doble. Hay algo adicional. Como Scilab es una herramienta que trabaja con análisis matricial, si nos damos cuenta aparecen unas dimensiones de la variable, lo cual quiere decir que por ejemplo en este caso es una matriz de 1 por 1, o lo que es igual es una constante. Bueno, también yo puedo colocar operaciones lógicas, puedo colocar verdaderos y falsos, pero para ello vamos a explorar lo que se denominan las constantes. Las constantes son expresiones en Scilab que son denominadas como valores únicos
y que son interpretadas directamente por cualquier sector o por cualquier lugar de trabajo donde se esté trabajando. Entonces vamos a empezar con las constantes. Vamos a empezar por ejemplo con la constante pi, que es la más conocida, el número pi. Entonces veamos que simplemente hay que anteceder el símbolo de porcentaje a la variable que yo quiero considerar. O sea, la variable de valor constante, en este caso suena casi que a contradicción, pero a nivel interno Scilab trabaja pi como una variable y el porcentaje me va a indicar que es una variable global. Entonces si le doy enter, tendré mi información y mi resultado de la expresión pi. También puedo conocer, por ejemplo, lo que sería el número de Euler, que sería simplemente porcentaje E. Tengo mi número de Euler, que es un número irracional, y también tengo, por ejemplo, la unidad imaginaria, que se puede hacer con porcentaje. La unidad imaginaria, recordemos que me sirve para el trabajo con polinomios cuadráticos y además me sirve para representar todas las expresiones que corresponden a números complejos. También yo podría colocar otro tipo de constantes, pero de las más utilizadas desde la perspectiva numérica son estas tres de acá, lo que son la variable pi, en este caso considerada como una constante numérica, la constante de Euler, trabajada directamente aquí en Scilab, y por supuesto el número imaginario o la unidad imaginaria. Recordemos que la unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos 1. Muy bien, tenemos otras constantes que son también de tipo lógico, de carácter lógico. Vamos a llamarlas constantes lógicas. Estas constantes lógicas vienen a ser simplemente porcentaje t, que va a ser para verdadero, o sea para true. Recordemos que true es verdadero, y nosotros vamos a tener también que con el porcentaje f voy a generar lo que sería mi contraparte, lo cual sería false, lo que sería igual a falso. Bueno, muy bien, entonces sin más y sin lugar a dudas, nosotros tenemos que Scilab trabaja con bastantes constantes, pues por lo menos estas 5 que serían las más utilizadas, pero hay más que se manejan a nivel interno. Bueno, ahora hay algo importante. Si nosotros observamos, cada que escribimos una expresión directamente en el prompt, se muestra el resultado. Este resultado se denomina a nivel interno como el eco de Scilab. ¿Listo? O el eco, simplemente se puede dejar directamente como el eco o como se escribe el hecho. Hay algo importante, si nosotros estamos haciendo operaciones muy pequeñas, es muy importante visualizar ese eco. Sin embargo, si yo no deseo que se visualice el eco, debo considerar, entre tantas cosas, una restricción. Esa restricción se llama la restricción de punto y coma. Vamos a observar un caso. Entonces 23, me salió 23, pero si escribo 23 punto y coma, no se me visualiza el resultado en pantalla. Es importante ese punto y coma porque, por ejemplo, cuando estemos trabajando con expresiones vectoriales, que tengamos, digamos, 100 elementos, para no visualizarlos y saturar este prompt de operaciones, pues es absolutamente necesario colocar el punto y coma. A pesar de que Scilab está orientado y se basó principalmente en desarrollo en C++, pues el punto y coma no es obligatorio, pero ya sabemos que lo que me permite es bloquear la visualización de los datos que estoy ingresando directamente en el prompt, o lo que es igual en la consola de comandos. Bueno, entonces vamos a hacer aquí unas definiciones iniciales. Nosotros tenemos que a nivel general Scilab trabaja los números, va a trabajar directamente como números reales, sin importar si sean enteros, si sean fraccionarios. Pues como sabemos, el conjunto de los reales, pues por supuesto, es el conjunto que contiene absolutamente a todos los demás números, exceptuando por supuesto los complejos, pero los complejos son representados simplemente como la suma de dos números reales acompañados de la unidad imaginaria. Lo otro que nosotros tenemos es que las palabras y los caracteres sencillos, voy a colocarlos así como sencillos, se van a denominar aquí string, al igual que sucede en cualquier lenguaje de programación. Y nosotros vamos a tener, adicional a estos dos tipos de datos, vamos a tener lo que serían los tipos de datos booleanos o valores lógicos, que simplemente serán de tipo boolean. A diferencia de lo que sucede directamente con los lenguajes de alto nivel como
como Java, como C++, como C#. Estos elementos de Scilab se pueden declarar sin necesidad de hacer la definición de la variable. Es decir, vamos a mirar un pequeño ejemplo. Si yo quiero almacenar en una variable el número 23, basta con colocar el nombre de la variable y asignarle el número 23. Y ya se me va a quedar aquí reservado automáticamente el valor de A y con el valor 23. Algo adicional es que yo puedo modificar el mismo valor de la variable y le puedo cambiar el tipo de dato. Voy a escribir aquí la palabra Pedro y automáticamente se me va a cambiar aquí el valor o la expresión de la variable A se va a convertir simplemente en un tipo string, como se había dicho. Bueno, vamos ahora a definir otra variable. Entonces simplemente voy a llamarla B y le voy a asignar la expresión 3 menor que 4. Y si observamos, el resultado de esta operación es un tipo dato boolean. ¿Por qué? Porque 3 menor que 4 nos devolverá el resultado, en este caso de verdadero, y si la invirtiese, por ejemplo 3 mayor que 4, obtendría un valor de falso. Y recordemos que los valores booleanos o valores lógicos solamente utilizan, pues por supuesto, valores verdaderos y falsos. Muy bien, entonces hasta el momento hemos explorado lo que serían las variables numéricas, variables de texto y variables lógicas, que son quizás las únicas que se manejan a nivel interno en la consola de Scilab. Vamos ahora a aprender algunas instrucciones para el manejo de esta consola. La primera de ellas va a ser el limpiar la consola de comandos. Simplemente la instrucción sería clc, que sería equivalente a decir clear console. Entonces si le coloco el clc y le doy enter a la aplicación, vamos a observar que me aparece antes que nada un aviso donde me dice que si estoy seguro de limpiar la consola. Voy a darle que sí. Entonces ya tenemos que todo lo que se había escrito anteriormente queda, pues digamos, por lo menos oculto de la consola. ¿Y por qué digo que por lo menos oculto? Si le presionamos la flecha hacia arriba, lo que sería de las flechas de dirección del teclado, pues voy a encontrar que cada vez que la seleccione, voy a encontrar cada uno del histórico de las expresiones que he hecho. Lo cual quiere decir que si en algún momento tengo que repetir alguna expresión, basta con solamente utilizar estas flechas de cursor para encontrar la expresión que requiero. Por ejemplo, pensemos 3 mayor que 4. Bueno, ahora nosotros vamos a requerir de algo adicional, y es el manejo de lo que serían los vectores y matrices. ¿Cómo se definen los vectores y matrices? Simplemente se van a utilizar lo que serían los corchetes, listo, tanto de apertura como de cierre. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ilustrar esto. Si yo me quiero crear una variable matricial que me almacene solamente números enteros, pues simplemente definiré lo siguiente. Voy a colocar aquí A mayúscula igual, entonces aquí entre corchetes 3, 4, cierro el corchete y le doy enter. Y observemos cómo me ha generado una expresión donde me va a almacenar dos valores, uno en una primera posición, el otro en una segunda posición, y además en el explorador de variables me va a crear otra variable cuyas dimensiones son de 1 por 2, o sea, una fila y dos columnas. El tipo de dato, pues como ya sabemos que es numérico, va a ser un tipo double. Observemos la visibilidad local. Ya sabemos que visibilidad global principalmente la tienen lo que serían nuestras constantes. Vamos ahora a crear uno adicional. Veamos que esto sería, la anterior A sería lo que se denomina un vector fila. Vamos a denominar un vector columna, lo voy a llamar B mayúscula. Entonces voy a darle corchete de apertura, 3, punto y coma, 4. Y entonces ya tengo una expresión escrita de distinta manera. Observemos que defino la primera fila y a manera de otorgar un nuevo enter, como se dice una nueva fila, simplemente utilizo la expresión punto y coma. Y observemos las dimensiones aquí, dimensión de 2 por 1, de tipo double, visibilidad local. Y lo más curioso, tengo una variable B mayúscula y una variable B minúscula. Esto quiere decir que Scilab está capacitado para hacer la diferenciación entre lo que serían, pues por supuesto, variables escritas con mayúscula o con minúscula, o lo que es igual,
que el lenguaje es lo que se denomina case sensitive. Bueno, muy bien, vamos ahora a crearnos una matriz. Una matriz simplemente es un arreglo bidimensional de filas y columnas. Vamos a hacer un ejemplo a manera ilustrativa para después trabajar con él. 2,4, punto y coma, 3,2. Entonces observemos que esta es una matriz de 2 por 2, donde la primera fila es 2, 4 y la segunda fila es 3, 2. Si yo quiero ingresar un número negativo, le antecedo el signo al número que estoy colocando en la casilla que deseo, y ya con esto tendré, por supuesto, mi matriz sin ningún problema, con los signos también negativos. Otro aspecto importante en la definición de variables es que, como todo se puede definir como una matriz, pues internamente las operaciones básicas se van a realizar de una manera bastante sencilla. ¿Qué símbolos se utilizan para esto? Bueno, los símbolos clásicos, el símbolo de más para la suma, vamos a colocarlos por aquí, la suma simplemente con un más, la resta con un menos, el producto con un asterisco, el producto punto, que se utilizaría principalmente para vectores o matrices. Voy a colocarlo aquí a nivel general matrices, que sería con el símbolo punto por la división, que sería simplemente el símbolo del slash, y la división punto a punto, que vuelve y juega, aplica para matrices, pues estaremos hablando de punto slash. Entonces los símbolos o las operaciones básicas utilizarán siempre las mismas representaciones que se utilizan o en cualquier lenguaje de programación o en las mismas calculadoras. Sin embargo, también tenemos otro tipo de operaciones, por ejemplo las operaciones de comparación, entre las cuales tenemos los símbolos mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual, igual y diferente. ¿Listo? Este símbolo se utiliza en las versiones antiguas de Scilab, aunque también sirve el menor mayor. Cualquiera de estos dos símbolos se podrían utilizar. Sin embargo, yo recomiendo mucho el uso de este último, que es un poco más cómodo y un poco más sencillo. Entonces esos serían los operadores que uno denomina operaciones relacionales, y pues también adicional a ellas tendríamos las operaciones lógicas. Las voy a separar con una indicación fuerte, dentro de las cuales tenemos que, por ejemplo, el AND lógico se representa con un ampersand, el OR lógico con una barra vertical, y la negación se va a representar directamente con un símbolo de admiración, o si este no llega a funcionar, simplemente con una virgulilla que me va a indicar, por supuesto, la negación de alguna expresión. Bueno, entonces con base en esto nosotros podemos hacer una exploración grande. Podemos colocar matrices booleanas, podemos colocar vectores de cadenas de texto. Ya sabemos que toda cadena de texto viene con comillas dobles o con comillas sencilla, y se puede utilizar también a nivel de matriz. Voy a llamarlo, por ejemplo, B1, y voy a colocar acá entre corchetes Pedro, coma, Pablo, punto y coma, María, coma, Ana. Y si observamos, tenemos una matriz de cadenas de caracteres, o sea, matriz de palabras, con lo cual pues me permite trabajar también con expresiones de texto. Bien, con este último ejemplo damos por terminado este segundo video tutorial, y pues esperamos nos acompañen en los próximos videos y que nos sigan enviando sus sugerencias y comentarios directamente a los canales especificados. Hasta pronto.